Amén. Gloria a ti, Señor. Te damos la gloria, la honra, Padre eterno, porque solo tú, Señor, nos haces cantar, Señor. Solo tú nos haces gozar, solo tú, Señor, nos das vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este día y por este tiempo, Señor. Y aunque pasemos, Señor, todo tipo de pruebas, siempre estaremos agradecidos, Señor, porque tú estás con nosotros, caminando junto a nosotros, por todas las sendas, por todos los valles de oscuridad, por todo sitio, Señor, donde nos toque caminar. Tu presencia está con nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Damos bienvenida a todos los que están aquí y los que nos están viendo a través de las redes sociales y por todo tipo de videoconferencia. Estamos en esta mañana con el deseo de compartir algo especial, porque recientemente, después de todo este tiempo que hemos estado viviendo, un tiempo de aislamiento, un tiempo, pero aunque haya todo este tipo de cosas, la verdad es que nuestro corazón no se queda aislado. Nuestro corazón está a los cielos de nuestro Padre. Y coincidentemente decía, este día, 31 de mayo, coincide con el día de Pentecostés. Recordamos, los judíos ya lo han celebrado el día 28, pero porque tiene un calendario diferente. Pero en nuestro calendario romano, pues hoy 31, domingo 31 de mayo, vamos a recordar el día de Pentecostés. Y para esto, amigos, hermanos, lo que yo quiero ir es al libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, donde nos cuenta la Biblia de una manera muy hermosa la venida del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa sentados. Se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vamos al versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Vamos al 16. Mas esto es lo dicho, profeta Joel. Las están en Joel capítulo, versículo 28. Y los dos dicen, el apóstol Pedro está hablando y recordando esta profecía del profeta Joel, donde dice, y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Saben que cuando leí esta parte, hace una diferencia muy interesante? En el Antiguo Testamento siempre se va tomando a los varones. Muy poco se las toma en cuenta a las mujeres. El aspecto de nombrar en femenino no se encuentra en cuanto a cosas importantes. Pero aquí dice, y vuestros hijos y vuestras hijas. Todos tienen la misma posición delante de Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta última parte nos está hablando ya de los tiempos finales. Cuando vamos al Apocalipsis vemos también esto, que la luna estará como sangre, el sol se oscurecerá. Este es el día de Pentecostés. Jesús había indicado a los discípulos cuando estaba ascendiendo 10 días antes, porque Jesús estuvo como 40 días después yendo y viendo a sus discípulos, todavía enseñándoles, y les dijo, ir a Jerusalén y no salgáis hasta que se cumpla la promesa. Hoy, un día como hoy, se marca el nacimiento de la iglesia del Señor. Un día como hoy es cuando nace la iglesia. Antes no. Un día como hoy es donde sucede trascendental que aquellas personas, como unos 120 que estaban en ese lugar, empezaron y recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día dice que los cristianos en el mundo son aproximadamente 2.400 millones en nuestro tiempo. Un buen porcentaje de la población. Pero más que alegrarnos de esto, debemos pensar en que Dios todavía nos está presentando un desafío, porque somos bastantes más en el planeta, y todos ellos tienen que llegar al conocimiento de la verdad. Quizás no todos se hagan cristianos, pero tienen que tener el conocimiento de la verdad. Tiene que llevar el evangelio, tenemos que llevar el evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Ese fue el mandamiento, a toda criatura. Pentecostés es el cumplimiento de esas profecías, como hemos leído del profeta Joel. El cumplimiento de lo que Jesús había prometido, de que iba a venir un consolador, que dijo que era mejor que Él iba a partir, era conveniente que Él partiese, porque de otra manera no iba a venir el consolador. Pero ¿por qué era necesario que viniese el Espíritu Santo?
Y una de las preguntas que también me surgió cuando estaba meditando en este pasaje era que cuando Jesús les dice esto en la ascensión, ¿por qué les dice que esperen 10 días? ¿Por qué les dice seguir esperando? ¿Por qué en ese momento no directamente hizo que se derramase el Espíritu Santo? ¿No te has preguntado alguna vez por qué? Vamos a ir respondiendo estas preguntas. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto realmente es un evento vital. El Pentecostés es un evento vital para el inicio de la iglesia. ¿Ustedes creen que sin el derramamiento del Espíritu Santo iban a ser la iglesia de igual manera? No. Acordémonos que cuando Jesús es muerto en la cruz, es tomado preso, es castigado, todos los discípulos estaban escapando. ¿Os acordáis que Pedro, incluso cuando fue reconocido, él, lleno de temor, dijo: no, yo no conozco al Nazareno? Él tenía miedo, Pedro. ¿Acaso personas atemorizadas, personas que están temiendo más por su vida que por la obra de Dios, van a ser capaces de llevar el Evangelio? Dios sabe que no. Y solamente podemos ver cuánta gente quizás dijo: vamos a terminar con la cabeza, vamos a terminar con este hombre y se va a acabar este movimiento. Pensaron que así iba a ser. Pero sin embargo, hoy en día, como os digo, somos más de 2.400 millones de personas en toda la tierra. Cuando Jesús estaba en el momento de la ascensión, esto está en Hechos capítulo 1 al principio, versículo 4, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, la cual oísteis de mí, porque Jesús se los había dicho. Porque les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Cuán importante era el bautismo en el Espíritu Santo. Digo era, porque hay muchos que han olvidado la importancia del bautismo del Espíritu Santo. A veces piensan que eso fue para ese tiempo, en el tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero sin embargo, hoy sigue siendo muy importante ser llenos del Espíritu Santo, si queremos cumplir con el último mandato de nuestro Señor Jesús, que dice: id a todas las naciones, predicad el Evangelio a toda criatura. Esto está en Marcos capítulo 16, donde dice que el que creyere y fuere bautizado, 16, 15, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el papel que tiene que hacer la iglesia, los discípulos de Cristo. Pero tristemente hoy vemos una iglesia dormida, una iglesia que no tiene hambre del Espíritu Santo, una iglesia que solamente piensa que con hacer una oración, una iglesia que está pensando que con solamente bautizarse y asistir al culto los domingos, una iglesia que piensa solo en sí mismo, una iglesia no cristocéntrica, sino egocéntrica, una iglesia que no está mirando los intereses de Jesús, una iglesia que se está olvidando de que tiene que predicar el Evangelio. Hay iglesias que tienen este deseo de hacerlo y salen a las calles, pero saben que pronto ven el fracaso de su esfuerzo, porque no están llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo claramente: yo no os predico con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de espíritu y poder. Y esa es la predicación del Evangelio. No hay otra manera. De otra forma es una tarea imposible, es una tarea desgastadora, es una tarea que te va a traer muchas frustraciones. Acordémonos que en ese tiempo todo estaba en contra de la predicación. No podían hablar. Les prohibieron a los discípulos que siguiesen hablando de esa doctrina. Todo en contra. Porque si salían a la calle, los apresaban y también podían correr la misma suerte de nuestro Señor. Gente aterrorizada. Y hoy en día, ¿piensas que es igual? ¿Piensas que hoy está todo en contra de la predicación del Evangelio? ¿O las cosas son diferentes hoy en día? Y si son diferentes, ¿en qué son diferentes? ¿Qué es lo diferente que hay hoy en día? Es verdad que nadie nos dice que no sigamos predicando, por lo menos hasta ahora. Pero habrá tiempo en que nuevamente se nos prohibirá predicar el Evangelio de salvación. Si hay algo que no ha cambiado, es el mandamiento de Jesús. Él quiere que los suyos sean sus discípulos, que predican el Evangelio de salvación. A veces vamos a Jesús porque realmente en toda su misericordia y en todo su amor que nos da, nos soluciona muchos problemas en la vida. Nos ayuda, nos da esperanza, nos da fuerza, nos da un sentido a la vida. Y por eso a veces abrazamos el cristianismo. ¿Y cuánto pagamos por todo eso? ¿Cuánto has pagado por sentirte gozoso? ¿Cuánto has pagado por sentirte completo, por sentirte realizado de interior? Quizás no tienes trabajo. Quizás no estás pasando bien. Pero el momento que tú tienes esto, sientes gozo y alegría, sea lo que sea que estés pasando. Y si no es así, yo te digo, pide que Dios te dé de su Santo Espíritu y te llene de su Santo Espíritu. Porque se necesita precisamente ese poder para predicar el Evangelio.
No podemos predicar el Evangelio si no estamos llenos del Espíritu Santo. Lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Podemos intentarlo. Para predicar el Evangelio, a veces pensamos que se necesita leer la Biblia, aprendernos versículos de memoria. Yo te digo que eso es bueno, pero no es lo esencial. A veces pensamos que bautizándonos vamos a poder compartir el Evangelio con más fuerza. Eso lo tienes que hacer porque es obediencia, pero no es lo esencial. A veces pensamos que debemos estudiar teología. Hay gente que se va a estudiar teología, predicar el Evangelio. Sigue siendo una cosa muy buena, pero no es lo esencial. Otros dirán, yo me sé muchos versículos, yo te quiero, yo estoy bautizado. Entonces, quizás debo orar más horas, más tiempo. Yo te digo, eso es excelente, pero tampoco sigue siendo lo esencial. Entonces, ¿qué es lo esencial para predicar el Evangelio? Lo esencial es bautizado por el Espíritu Santo. Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo, no vas a poder callar. Te van a hacer de adentro una necesidad, no un sentido de tengo que hacerlo porque la palabra dice que obedecer y tu manera de pensar, sino te van a hacer de tu interior una necesidad de predicar el Evangelio. Porque el Espíritu Santo te va a mover. Porque además te va a hacer vivir con tanto gozo y alegría que tú vas a querer compartir cuando veas a alguien que no lo está pasando bien. Tú vas a sentir en tu interior y vas a pensar y vas a decir, si este tuviera a Cristo en su corazón, si este creyera en Cristo con todo su corazón, no estaría viviendo y sintiéndose como lo está haciendo hasta ahora. Eso estarías pensando y te haría sentir la necesidad de compartir con Él, porque quieres transmitir, quieres que lo que tú estás viviendo también Él viva. Lo que tú estás sintiendo en tu interior, vas a querer que esa persona también lo esté viviendo. No hay temor. A veces tenemos temor de lo que va a decir la gente. Tenemos temor de cómo nos van a conceptuar, de cómo nos van a ver, si nos van a ver como un loco, como un fanático, como alguien que nos ha lavado el cerebro. Alguna vez me dijeron, oye, a ti te están lavando el cerebro. Y lo único que se me ocurrió decir, le dije, es verdad. Jesús me ha lavado el cerebro y mi alma y todo mi ser me ha lavado con su sangre. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de amor hacia los perdidos. Te duele la gente, miras a la gente, porque tú ya sabes a dónde va. Y más aún si son tus seres queridos, no vas a querer que vivan en el destino que la palabra de Dios dice que es para los que no creen, para los que se van a perder. ¿Qué hicieron los discípulos? Perseveraron unánimes en oración, pidiendo por el cumplimiento de la promesa. Porque otra cosa de lo que sucede es que, como dije antes, no vas a predicar el Evangelio solo con palabras, intentar convencer a las personas.
Porque esto no es una cuestión de convencer. Esto es una cuestión de provocar un impacto en las personas. De manera de que las personas se sientan realmente anonadadas ante tanta maravilla de Dios que se presenta por medio de tu vida. Acordémonos que los discípulos estaban llenos de temor, escondidos, ocultándose, que no los encuentren y que no los vean. Pero algo cambió en este día de Pentecostés. Algo cambió en su ser interior, en 120 que vivían atemorizados, que no les acusen de que seguían predicando la doctrina. Y entonces Jesús no les dijo cuando se estaba yendo, venga ahora a recibir el Espíritu Santo. Daos que el Espíritu Santo también descendía sobre la vida de los profetas. Cuando Dios quería dar un mensaje al pueblo de Israel, levantaba un profeta, derramaba su Espíritu Santo sobre el profeta, que recibía el mensaje de Dios y éste lo transmitía al pueblo. Pero ahora, si tú recibes el Espíritu de Dios, estás en la misma posición de los profetas. Estás para comunicar las verdades de Dios. Dios te empieza a hablar en tu ser interior, te va diciendo, mira, tú tienes esta persona, porque lo necesita, porque va a ser bueno para su vida, además de que le va a salvar y le va a poner en la vida eterna. A veces no sabemos a quién predicamos, porque quizás nosotros partamos con el Señor y esa persona que queda quizás va a llevar el Evangelio a muchos más que tú. Quizás en tu vida solo has predicado a uno solo, pero ese uno solo ha creído en Jesucristo va a llevar el Evangelio quizás a millones. No lo sabes. Por eso es importante que prediquemos el Evangelio de salvación a toda criatura. Y Jesús no lo hizo en ese momento, porque era necesario que ellos preparasen el terreno, que se olvidasen un poco del temor que estaban viviendo. Y ellos empezaron, dice que desde que estuvieron en Jerusalén, empezaron a esperar la promesa. Y hay una promesa para ti en este día. Promesa que aunque tú te hayas bautizado, aunque tú hayas creído en Jesucristo, si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, es necesario que tú seas bautizado en el Espíritu Santo. Porque no solamente vamos a Jesús para solucionar nuestros problemas. La oración y la fe es lo que provoca que las promesas de Dios se hagan realidad. ¿Sabes que en el libro, en la Biblia, hay muchas promesas de Dios para tu vida? Hay muchas. Pero puedes alcanzar que esas promesas se hagan realidad en tu vida por medio de la oración y la fe en quien te ha prometido. No la fe que la cosa cambiará, sino la fe en aquel que ha prometido tal promesa. Si quieres que esas promesas que tú necesitas se hagan realidad en tu vida, yo te digo, persevera en la oración. Persevera todos los días. Los discípulos estaban perseverando y perseveraron durante 10 días,
¿Qué estaban pidiendo? Que la promesa del Padre se haga realidad. Ellos quizás no sabían cómo iba a ser, cómo iba a suceder, de qué manera. Solamente dijeron, nos va a venir el Espíritu Santo. Y pidieron y pidieron. ¿Y saben qué es Espíritu Santo? Es un Espíritu Santo conocimiento pleno en la vivencia corpórea, humana de Jesucristo. Es un Espíritu Santo que te entiende, que cuando a veces tú estás por tropezar, y cuando a veces viene el tentador y te pone algo delante y tú estás por caer, viene el Espíritu Santo y conoce tu debilidad también. Y con mucho amor y misericordia impide que tú caigas. Y a veces caemos y Él viene y nos levanta y nos consuela, porque conoce nuestras debilidades. Y en esas debilidades Dios se quiere gloriar. Y no se quiere gloriar diciendo que nosotros caemos en ellas y nos levantamos, y caemos y nos levantamos. No se quiere gloriar en el sentido de que cuando caes, tú te sientes tan mal porque le has fallado a Dios, porque no le has cumplido. Y el Espíritu Santo nos consuela, pero sabes que nos lleva como de escalón en escalón, siempre más arriba, porque cuando acuerdas, un día vas a despertar, y eso que era mucha tentación y mucha concupiscencia para ti, ya no lo va a ser. Ya no va a ser una trampa que el diablo pueda usar. Ya no va a ser una concupiscencia que el diablo pueda usar, porque tú estarás fortalecido por el Espíritu Santo. Y fácilmente ya no caerás, sino que tendrás asegurada la victoria. En el día 50, el mismo Espíritu de Jesucristo es el que vino sobre los discípulos que allí estaban. Acordémonos que dice, y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Esos que estaban asustados, que estaban escondidos porque los iban a matar, de pronto viene sobre sus vidas poder, viene alegría, viene gozo, con capacidad para enfrentar toda oposición. Había oposición, pero ellos no tenían en principio esa capacidad de enfrentar esa oposición. Y de pronto viene el Espíritu Santo y se sienten fortalecidos y se sienten valientes y están con denuedo para poder seguir predicando el Evangelio de la salvación. Hay algo que cambia en ellos, porque después de eso empezaron a predicar el Evangelio y los tomaron presos y los azotaron. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Los azotaron, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad, les dijeron, no hables más. Te lo decimos que no hables más. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? Te prohíbo que tú hables de Jesús.
Quizás algunos hemos tenido alguna experiencia así. Pero sin embargo dice que ellos, habiendo salido de la presencia del concilio, se sintieron gozosos de haber sido tenidos dignos de parecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Estaban felices porque les dieron azote. Generalmente nadie se siente feliz cuando te azotan, ¿verdad? Si algún padre hemos tenido que nos ha dado unos cuantos azotes, no nos hemos sentido felices, y ningún niño ni nadie se siente feliz que le den azote. Pero ellos estaban felices porque se sentían dignos de haber tenido esa afrenta. Y aún así, de lo que les dijeron, no prediquen en el nombre de Jesús, dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y enseñar, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y cómo era esta predicación? No solamente era con palabras, no solamente eran discursos que se daban en el templo o en las casas, porque había gente enferma, había gente que tenía necesidades, y las necesidades eran cubiertas, y las enfermedades eran sanadas, y si habían endemoniados eran liberados. Yo te digo, si vienes a la iglesia o si recibes a Jesús como tu Salvador, solo para beneficiarte de las promesas y contar con hacer realidad nuestros deseos, yo siento decir que estamos equivocados si pensamos así. Esta iglesia no es una iglesia para ese tipo de personas, ni tampoco digo que es la manera de seguir a Jesucristo. Porque si pensamos así, es mejor que nos busquemos otra. ¿Y saben qué otra? Aquella que nos prometa de todo, que nos engañe, que nos saque nuestro dinero y vivamos engañados, sin hacer lo que tenemos que hacer. Aquí estamos para ser discípulos, y si sufrimos afrenta, nos vamos a gozar en ello. Amén, solo hay un amén. Ellos, los discípulos, fueron perseguidos. Demos gracias hoy en día que todavía no tenemos persecución, digo todavía. Alguno dirá, no, aquí nunca. Hermanos, la palabra nos habla de que habrá y vendrá el tiempo de la persecución. No digo que será mañana, pero sí vendrá la persecución. Así que, mientras todavía disfrutemos de este tipo de derechos, prediquemos el Evangelio. Pero preparémonos para predicar ese Evangelio. No solamente con palabras, sino con poder. Con la venida del Espíritu Santo, los discípulos que fueron llenos de poder empezaron a testificar a Jesucristo y también empezaron haciendo señales. Testificar a Jesucristo como Él mismo quiere, necesitamos estar llenos de poder, estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos de ese poder, no podemos dejar lo que es de Dios. No podemos dejar de decir lo de Dios. Es algo que hay en nuestro interior y no podemos callar. Cualquier cosa está relacionada con intentar proclamar el Evangelio. Cuando vemos a alguien que está en una mala situación, cuando vemos a alguien que quizás es muy furioso, muy iracundo, también
estamos pensando que necesita de Jesucristo. Cuando vemos a alguien que está llorando, porque no lo está pasando bien en esta vida, en nuestro interior estamos sintiendo que esa persona necesita de Jesús. En Hechos 4:20 dice, cuando les dijeron, ¿acaso no les habíamos dicho que no predicasen más en el nombre de Jesucristo? Ahí respondieron los discípulos, dijeron, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué habían visto? ¿Qué habían oído? Cristiano, ¿qué has visto? ¿Qué has oído? Alguno quizás dirá, yo no he tenido ninguna experiencia sobrenatural ni maravilloso. Es como que, bueno, yo antes era de tal religión, ahora soy de esta, pero y cumplo con todo. No caigamos en la religiosidad. Esta no es una religión más. Hemos visto y oído las maravillas de Dios. ¿Sabes que cuando alguien está enfermo y tú le dices, voy a orar por ti para que se sane, y luego te vas a tu cuarto, te encierras la puerta y lloras y clamas por esa persona para que se sane, y esa persona se sana? Esa es una maravilla de Dios. Cuando ves que alguien se está poniendo rebelde, y a veces una madre sola está sufriendo con un hijo que está rebelde y le trae problemas y llantos, y tú dices, yo voy a orar por tu hijo, por tu hija, y luego te vas y te pones delante del Señor y lloras y clamas y sientes dolores de parto por eso, y luego esta persona va cambiando. Esas son maravillas de Dios. Cuando tú compartes el evangelio con alguien y le entregas ese evangelio, y esa persona dice, yo quiero a Jesús, yo quiero creer en Jesús, yo quiero seguir a Jesús, y él se convierte, se bautiza, y luego tú eres su maestro y él tu discípulo, esa es una maravilla de Dios. Porque empiezas a llenarte de valentía y empiezas a hablar con denuedo. No hay manera de que nos puedan callar. Puede venir cualquier amenaza, pero no se puede dejar de decir las maravillas de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, empezamos a trastornar el mundo. ¿Sabes que cuando no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a poder trastornar el mundo? Lo más que vas a hacer es intentar cambiarlo o arreglar el mundo. Los religiosos intentan cambiar, arreglar. El discípulo de Jesús es el que trastorna el mundo. Trastornar es como volcar, es poner como todo patas arriba. A ver, todo lo que había pensado, mi pensamiento, mi filosofía, todos mis conceptos de vida, todo me los pone, ¡pum! Me los cambia totalmente. Pero sin embargo, cuando no hay poder, solamente vamos a intentar arreglar, y a veces conocemos esa iglesia que está como el mundo hace, haciendo protestas, haciendo actividades, haciendo cosas solamente para paliar, para ayudar. Yo te digo una cosa, la mejor manera de ayudar a alguien que lo está pasando mal
Quizás no tiene dinero para comprarse y comer. La mejor manera no es darle dinero. Puedes darle, no digo que no le des. Pero lo mejor que tú puedes hacer es presentar el Evangelio de Jesús, porque eso va a transformar su vida, va a ser bendecido en su vida, y ya no va a estar pidiendo limosna, porque el Señor ha dicho, tú no vas a hacer cola, sino vas a ser cabeza. Son las promesas de Dios. Tú no te vas a prestar, tú prestarás a las naciones. ¿Eso qué significa? Que el Señor se va a encargar de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra finanza, de nuestra familia. Nosotros solamente tenemos que estar plenamente entregados a Él, pidiendo, Señor, lléname más, dame más. Hay una gran diferencia entre trastornar el mundo y solamente intentar cambiar o arreglarlo. ¿Cuándo empezamos a trastornar el mundo? Porque dirás, esto está demasiado grande para trastornar el mundo. ¿Sabes cuándo empiezas a trastornar el mundo? Cuando te dicen, vamos a la discoteca este fin de semana, ¿qué tal? Van a estar todos los compis, venga, vamos. Y entonces tú le dices, no, yo no voy. O cuando te dicen, oye, mira, tú dile esto al jefe porque es que, ¿sabes qué? Ayúdame. Tú dile esto, aunque sea una gran mentira. Y entonces tú le vas a decir, no puedo. Yo no puedo mentir. Quizás se enfade y te diga, tú eres un mal amigo, mal compañero de trabajo, ¿cómo no vas a hacer? Hombre, ¿qué dices? Tus principios cristianos que están aquí en la Biblia, esos van a valer más que cualquier otra cosa. Ahí es cuando empiezas a trastornar el mundo. Cuando no sigues la corriente del mundo, sino que empiezas a navegar y a nadar contra corriente. ¿Alguna vez han visto cuando algo va contra corriente? Las aguas se ven así, ¿verdad? Y cuando va en sentido de la corriente, por ejemplo, un barquito, va tranquilo, se deja llevar. Pero si va contra corriente, va quebrando, va rompiendo. Todo concepto, toda ideología, toda posición humana es trastornada. Si tienes a Cristo y estás lleno del Espíritu Santo, no le vas a tener miedo a nada. Cuando en la Biblia dice Jesús a sus discípulos, recibiréis poder, a veces pensamos que solo fue una promesa para los 11 que estaban con él. Pero no es así. Tenemos muchos ejemplos en la misma Biblia, fuera de los 11. Tenemos a Esteban, tenemos a Felipe, y tenemos a muchos que empezaron y recibieron ese poder. Y empezaron a predicar el Evangelio, como si fueran uno más de los apóstoles. Ese también es para ti. A veces pensamos que estas cosas son para los pastores o para los que están en, como hoy en día se dice, liderazgo, en posiciones de liderazgo. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Porque el que está más alto es siervo, porque es el que sirve más. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Eso fue lo que ocurrió entonces. Y sabes que lo más hermoso es que te puede pasar a ti también si tú quieres. Si tú quieres, puedes ser lleno del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo lo puede ser el más débil. Aquel que es débil en la fe
puede mover la mano de Dios. Es el Espíritu Santo que, siendo el mismo, nos llena. Jesús dice en Juan capítulo 7, que muchos conocen este versículo 7:37, que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tiene sed? Quizás podemos decir: no, ya estoy 30 años que soy cristiano. Soy anciano de la iglesia. Me sé la Biblia, cada libro. Las promesas, ni qué decir. Puedo recitar salmos. Piensas que ya te lo sabes todo. Y a veces tristemente hay algunos que asisten a las reuniones los domingos y se aburren. Es como: oh, esto ya me lo sé. No debemos dejar de tener sed. No debemos dejar de tener sed. No debes saciarte. Yo sigo teniendo sed. ¿Por qué? Porque sé que hay más. Cuando pienso que el vaso está lleno, ¿saben qué hace Dios? Vacía un poco el vaso para seguir vertiendo más y otra vez se llene. Cuando tú predicas el Evangelio, es como que el vaso se vacía y entonces viene más. Y cuando tú avanzas, viene más entendimiento. Dios te va llevando a conocer todas sus maravillas, porque son inmensas. Vas a aprender que realmente en el cristianismo, el ser su discípulo, el estar lleno del Espíritu Santo, siempre vas a tener sed, porque no te vas a saciar. Vas a veces llegar a la Biblia y vas a leer, y de pronto ese pasaje te va a llevar a otro pasaje, y el otro te va a llevar a otro, y así, cuando acuerdes, tienes que dejar las cosas porque tienes obligaciones que cumplir, y te vas a sentir con un pesar en el corazón de no poder continuar, porque te va a atrapar, te va a llenar. Y esa es la tarea del Espíritu Santo, llenarnos de poder para precisamente hacer lo que Él nos ha mandado, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no solamente con palabras, porque nos habla, nos dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios. Beberán cosa mortífera y no les pasará nada. Si te sientes bendecido, yo te digo, aún hay más. Hay más bendición para tu vida. Y si aún no has entrado en el camino de ser, la vida es transformada y cambiada, porque Dios prepara para la vida de todo aquel que quiere grandes maravillas para su vida. Pero si Él quiere, pero si Él tiene sed, de otra manera, si se conforma, si piensa que tiene todo, va a ser como la iglesia que piensa que lo tiene todo. ¿Os acordáis cuando hemos estudiado o hemos visto a las 7 iglesias del Apocalipsis, verdad? Hay iglesias que piensan que lo tienen todo, que ya han dejado de tener sed. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo y no romper la relación con Jesús. Ven y sé lleno. Cree en la promesa. Espera esa promesa. Si sientes que no tienes todavía esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo, pídeselo. Ruega. Espéralo. Los discípulos estaban esperando. Estuvieron 10 días orando,
constantemente perseverando y esperando la promesa. Yo sé gente que, por ejemplo, a veces han hecho llamados para recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y ese día no les ha pasado nada. Y luego se han ido a sus casas con ese deseo: Señor, yo quiero, y todos los días: Señor, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando acuerdan un día de esos de oración, empiezan a hablar las maravillas de Dios, a veces en otras lenguas, o reciben una visión y son llenos del Espíritu Santo. Porque hay diversas maneras en que se manifiesta el Espíritu Santo cuando viene sobre tu vida, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo se manifestaba y venía y llenaba. Pide ser lleno. No te canses. Porque es necesario, si tú realmente quieres agradar a tu Señor, predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. No solamente hablando, sino también orando por los enfermos, sino también a veces echando fuera demonios. Esto es para todos los discípulos de Jesús. Un verdadero discípulo es lleno del Espíritu Santo y siente gozo y alegría y cree que no hay nada que le pueda detener, porque no le teme a nada. No hay oposición que pueda frenarlo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor. Bendito Dios.